Hola, recibe un cordial saludo de tu amigo Erwin. Vamos a continuar entonces con la clase. La primera fase consiste sencillamente, desde mi punto de vista y de la forma como yo trabajo, la primera fase consiste en agarrar tu documento, ¿ok? Una vez que ya tienes el documento, entonces cuando tú vas a empezar con el proceso de normalización de los documentos que la empresa te da, por ejemplo, acá tenemos esta factura, bueno, la que hicimos fue otra, pero al final es lo mismo. Entonces tú tienes que agarrar tu lapicero y así, por ejemplo, ¿qué vemos? Productos. Ese es más o menos, quieres saber qué tablas van a ir entre comillas. Dice, ok, veo productos, veo cliente, veo total, veo fecha, veo un número de boleta, un nombre de la empresa. Entonces, y eso es lo que hicimos nosotros acá y hemos obtenido toda esta información que estás viendo. Entonces, en el segundo ya, en la segunda fase del proceso de normalización que estamos en este video, vamos a ir viendo ahora y separando aquellos elementos que se están repitiendo constantemente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que se está repitiendo el producto. Cada vez que nosotros, por ejemplo, supongamos que esta es la factura, ¿verdad? Vamos a hacer una venta. Vamos a hacer una venta nuevamente. Mi empresa. eh, para no hacerla muy larga, supongamos que esta es la factura 1060. Pero, ¿qué pasa si la factura 1060 tiene dos ítems? Hasta el momento hemos registrado que tiene un combo teclado. Pero supongamos que tiene de repente también un kit inalámbrico. Vamos a suponer que tiene un kit inalámbrico cuya cantidad ha comprado dos, cuyo precio es de 45 y el importe es de 90 soles. De repente esta factura volvió a comprar, pero de repente pidió también por ahí un protector de teclado de repente ya. Compró uno que le cuesta pues 5 soles y por acá 5. Entonces, esta factura, si nosotros tuviéramos solamente una tabla, como estás viendo, por cada ítem que se repite, tendríamos que repetir esto, nuevamente el mismo número de factura, la fecha, repetiríamos esto, el mismo nombre, el mismo 52 10 45 que sería su RUC, el mismo teléfono 956 320 Avenida Perú. Mira todo lo que estoy repitiendo solo porque por cada producto. Acá pues vamos a repetir lo mismo que está arriba, 50 con 100 soles. Total a pagar, vamos a imaginar. Aquí no estamos viendo, no sabe sumar, no importa eso. Lo que estamos viendo es, ustedes ya me entienden. Subtotal 80, IGB 20. ¿Ok? Listo. Ahora, tenemos acá también un producto. Nuevamente, mi empresa. Bueno, Erwin ya entendió que listo, lo dejo ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a quitar esto. Cantidad, ya que esto está ocasionando que lo demás se repita. Entonces, una vez que nosotros sacamos eso, imagínate que ya no está esto, lo vamos a poner aparte. Ahora, supongamos que esto ya no está. Vamos a ponerle en blanco. Listo. ¿Qué más veo? Imagínate que estás haciendo la venta. ¿Qué más hemos repetido constantemente acá? Empresa, ¿verdad? Entonces, empresa también lo quitamos de ahí, lo sacamos empresa, porque vemos que siempre se está repitiendo. ¿Qué más está repitiéndose ahí? A causa de eso, podemos ver que se está repitiendo, mira, el nombre del cliente, su DNI, su dirección, etcétera. Entonces, vamos a quitar todo esto y lo vamos a anotar por aquí, en un papel lo anotas por separado. Ok, entonces lo vamos a quitar. De tal forma de que nos va a quedar de esta manera. Entonces, ya una vez anotado, nos debería quedar más o menos de esta forma como estás viendo ahora. ¿Qué hicimos? Sacamos a un lado lo que son los productos, sacamos a un lado lo que son la información del cliente, la información de la empresa. Entonces, esto ya va a mejorar un poco y va a agilizar la tabla, porque la tabla principal es esta. Entonces, cuando registremos, vamos a suponer que hacemos una nueva venta. 1064 la factura, estamos vendiendo hoy, fecha de vencimiento, el ID. Ahora, en vez de estar poniendo toda la información del cliente, lo que vamos a poner, supongamos que vuelve a comprar el señor Erwin. Entonces, acá ya deberíamos poner lo que es el ID del cliente. ¿Y cuál es el ID del señor Erwin? Es el número 5.
Entonces acá lo pongo simplemente 5. Después el importe en letras. Supongamos que compró 1000 soles, ¿no? Acá en números que pues el subtotal que sea 800 y el IGB que sea 200. Entonces ya aquí vamos nuevamente a comprar, vamos a registrar el producto que está comprando. No sé si, no estoy seguro si me están entendiendo, pero supongamos que aquí voy a hacer acá una cuadrícula porque se ve bien bacán. Entonces, supongamos que estoy comprando, el señor está comprando una pantalla de 22 pulgadas, ¿verdad? Entonces, venimos acá, está comprando uno, le cuesta 450 soles y listo. No importa si no está coincidiendo el total, ¿sí? No estoy haciendo matemática ahorita. Quiero que capten la idea. Especialmente a los que recién están empezando. Yo sé que los que ya tienen experiencia un poco en Vice y Erwin ya lo sé. Pero los que están recién empezando, por ello me estoy haciendo mucha redundancia. Entonces, vamos a hacer eso. Si quisiera registrar un nuevo producto, de repente el señor, su factura tiene 2 ítems. También compró de repente por ahí un cable poder. Se le cuesta, pues, ha comprado una unidad, le cuesta 5 soles. ¿Ves? Entonces ya no estoy saturando esta tabla. Simplemente en el detalle lo estoy poniendo. Ya no hace falta que yo vuelva a poner todo ahí. Él puede tener aquí pues la cantidad de productos, pero yo ya no estoy repitiendo la información como lo solíamos hacer anteriormente en la fase 1, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Eso es la idea. Hasta aquí termina la fase 2. Una vez que tenemos eso, ya tú puedes ir pensando, ¿y ahora cómo le llamo? ¿Qué nombre le pongo a estas tablas? Porque a veces pasa, no sabemos qué nombre ponerlo. Entonces, yo le llamé a esta tabla detalle de factura. Y a esta tabla lo llamé tabla cliente, donde que está la información de mi cliente. A esta tabla lo llamé tabla empresa. Y a lo que quedó arriba lo llamé tabla factura. Entonces, supongamos que aquí, mira, en vez de estar poniendo toda la información de mi cliente, simplemente pongo, supongamos que la factura 1059 fue el cliente Melissa Paredes. Su ID es el número 2. Entonces, simplemente pongo el 2. Supongamos que la 1060 también compró Melissa Paredes. Supongamos que la 1061 compró Julia Rosa. Su ID es vamos a poner que es 1. Entonces le pongo acá simplemente su ID. Y supongamos que la 1062 compró el señor Erwin, cuyo ID es el 5. Y el señor Erwin es caserito, siempre compra, entonces 5 acá. Mira lo que está pasando acá. Estamos repitiendo los IDs nada más. Pero esa información no estamos simplemente no es ¿cómo te explico? El espacio que está utilizando es mucho menor a que cuando inicialmente registrábamos repetida veces el nombre, el DNI, tu celular, su número de RUC, ¿cierto? Entonces, si tú comparas un byte, que es un número nada más, o puede ser eso, comparado con toda esa información que se repetía, ya pues nuestra base de datos está más ágil, porque estamos liberando espacio también. No se va a saturar muy rápido. Sí, mira, la diferencia de lo que está aquí con cada vez que teníamos que repetir el nombre del cliente. Si no haríamos esto, ¿qué estaríamos poniendo acá? Erwin, todo el nombre completo del cliente, nuevamente su RUC y etcétera. De eso se trata el proceso de normalización. Hacer que nuestra base de datos pues esté bien diseñada, bien unidas, de tal forma de que tú puedas acceder a la información fácilmente, pero al mismo tiempo que sea muy liviana, que sea ágil para poder buscar la información que necesito y obtenerla al instante sin ningún problema. Amigos, hasta aquí es la fase número 2. En la fase número 3 vamos a hacer como ya un preajuste ahí. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, en la tabla de detalle, y tú puedes ir ahora en esta tabla, ¿qué cosas está repitiéndose acá? Porque de acá de aquí de repente puede salir otra tabla más, que puede evitar que de repente aquí se esté repitiendo la información. Igualito en esta tabla. Pero nos vamos a centrar, en esta tabla. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está repitiendo acá también en esta tabla? Por ejemplo, acá se vendió una pantalla y arriba también se vendió otra pantalla. ¿Qué pasa si viene otro cliente y vuelve a comprar la misma pantalla? Nuevamente voy a registrar el nombre de la pantalla, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Separar eso. Vamos a separar acá, por ejemplo, vamos a llamarle nombre de producto, cuyo producto ya va a tener un precio.
un precio de compra, ya tú te imaginas allá, un precio de venta y todo lo que tú quieras. Ok, entonces vamos a ponerle esto así, vamos a ponerle acá y listo. Entonces, acá vamos a registrar, vamos a darle un ID también, ID de producto. Eso ya se supone. Se supone que cuando ya tú estás creando una tabla, obviamente eso tiene que tener un identificador único que le representa solamente a eso, que no se tiene que repetirse. Entonces, vamos a suponer que este sea el P1, cuyo producto es la pantalla, cuyo precio es 450, perdón, 400 y el precio de venta 450. Vamos a suponer que el P2, perdón, es un mouse LED cuyo precio es, vamos a poner cualquier precio, 5 soles. Entonces, acá en nuestra tablita ya no tendríamos que poner el nombre del producto, perdón, la descripción. Más bien vamos a tener que poner el ID del producto. Y mira la diferencia. Vamos a limpiar todo esto. Acá, en vez de poner pantalla, pongo el ID de la pantalla. ¿Y cuál es el ID? Es el P1. Acá también vendí pantalla. Ah, ya, este es el P1. Entonces debería quedarte de esa manera. Acá vamos a poner que es P3, que supongamos que es un mouse. Entonces acá, como es un mouse, le pongo el ID P3. Entonces, cuando tú vas registrando, ya no tienes que volver a escribir toda la información, sino tienes que jalar ya el ID de ese producto al que está haciendo referencia a la venta. Eso va a suceder y entonces esta tabla, ¿qué va a hacer? Se va a descongestionar. La tabla, lo que va a estar así llena de información repetida, se va a aliviar. Porque vamos a poner un ejemplo para que me entiendas. ¿Cuántos caracteres tiene la palabra pantalla de 22 pulgadas, marca Samsung, LCD, Full HD? Mira, semejante texto. Y todo eso vas a tener que incluirlo en la tabla detalle de factura. Pero si tú sacas eso a una tabla aparte y cuando vas a vender, jala simplemente el ID. El ID puede tener más, pues 20 ítems o 20 caracteres, perdón. Antes se ponía así, ahora ya se pone más corto todavía los ID de los productos. Y normal. A diferencia de registrar todo esto con 6 caracteres, pues prefiero la de 6. Y aparte, pues va a ser mucho más ágil tu base de datos. De eso se trata el proceso de normalización. Entonces, en la fase número 3 ya podemos ir ultimando detalles y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Este proceso, mi estimado amigo, se hace por cada documento que la empresa te va a entregar. Entonces, cuando tú vas separando de esas tablas, tienes que ir estudiando a esas otras tablas que nacieron a partir de una tabla. Si te das cuenta acá, el detalle del producto nació de la tabla factura. Perdón, el detalle de la factura nació de este documento. Pero sin embargo, de aquí, de este detalle, nació otra tabla llamada producto. De esta tabla, porque este se conoce como yo le digo una tabla, porque ya ahí como estás viendo todo lineal, está el cliente. Entonces nació cliente, una tabla aparte. Entonces, pero algunos llegan a este extremo en decir, al cliente, las empresas tienen teléfono fijo, tienen más de 2 números de celulares y yo quiero registrar todo. Y algunos dicen, voy a crear una tabla teléfonos. Es como un detalle de la tabla cliente, donde voy a registrar todos los números de teléfono. Puedes hacerlo, como también no puedes hacerlo. Ya eso depende de tu criterio, pues de tu criterio cómo vas analizando, dependiendo la empresa también. Hay empresas, realmente tus clientes tienen más de uno, sí, no, ya todo eso ya tú tienes que ir analizando. Por eso les digo, este proceso que les estoy enseñando es por cada documento que la empresa te entregue, ya sea en físico, digital, ya sea que te lo mencione de manera verbal, incluso, como te digo, el 50% de los requerimientos van a ser verbal. Yo quisiera tener esto, que el sistema haga esto, que el sistema haga aquello. Entonces tú vas a tener que ir analizando, escribiendo y ver, relacionando estas tablas, de qué manera se van a relacionar, buscando dependencias. La dependencia te va a enseñar y te va a ayudar a que tú puedas relacionar de manera óptima tus tablas. Por ejemplo, para que tú me entiendas, Erwin, ¿por qué pusiste acá el ID del cliente? ¿Por qué? Por eso se llama dependencia. Tú tienes que ver, te pregunto, ¿tú puedes vender, hacer una venta si es que no hay cliente? No, ¿verdad? Tú no puedes vender si no hay cliente.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que una venta depende de un cliente. Por lo tanto, esta factura depende del cliente. Entonces, cuando es una dependencia, quiere decir que este señor, como depende del otro, sí o sí necesita el ID del otro. Porque si tú vas a registrar y no le das el ID, ¿qué va a pasar? ¡Boom! Error. Problemas. No vas a poder registrar. ¿Por qué? Porque te va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito un cliente. Si no hay cliente, no puedo yo existir. Su razón de ser de la factura es a raíz del cliente. Entonces tienes que mandar el ID del cliente. Entonces, por lo tanto, por lógica digo, allá. Entonces, una factura puede tener uno o muchos clientes. Hace lo mismo, el mismo análisis con el producto, con el detalle del producto. Entonces, aquí va el ID. Porque principalmente a mí en el inicio era muy complicado determinar quién es el que lleva el ID de quién. Tengo acá ya mi tabla productos, tengo acá mi tabla detalle de factura. Pero, ¿dónde va el ID del producto? ¿El producto lleva el ID del detalle de la factura o es al revés? Es un poco complejo. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Dependencia. Dependencia. Cuando tú entiendes que este documento va a depender del otro, entonces sí o sí necesita el ID del otro para que pueda existir esto. Y así, amigos, llegamos al final de esta clase. Mi intención no es darte cátedra sobre esto, es simplemente explicarte un poco el proceso de cómo yo hago, cómo yo empiezo a formar mi base de datos para los sistemas que me piden, y espero que te sea de gran utilidad. Nos vemos en la próxima clase con la fase número 3 del proceso de normalización. Bendiciones. Chao.